coli, que en Santa Cruz tiene una prevalencia del 39.2%. Le gusta vivir en el colon y se presenta en forma de quiste y trofozoito. La endolima agnana, con una prevalencia en Santa Cruz del 34%, vive en el colon, se presenta en forma de quiste y trofozoito. La yodoameba bush league, con una prevalencia en Santa Cruz del 7.7%, se desarrolla en forma de quiste y trofozoito. No se olviden que la forma de quiste es la forma de resistencia y estas son viables hasta 6 meses en condiciones adversas del medio ambiente. Y los trofozoitos es la forma vegetativa, la forma donde se dividen y son muy sensibles al cambio del ecosistema y del medio ambiente. Luego tenemos la Dientoameba fragilis y la Entamoeba gingivalis, que no hemos podido hacer el estudio de la prevalencia precisamente por su tamaño, su costo del estudio y que son muy sensibles porque se presentan solamente en forma de trofozoito y después de 1 hora se desintegran y no observamos nada. Y cuando hacemos los estudios de prevalencia, pues hay que recoger la muestra hasta que llevamos a los laboratorios. Oiga, pasan más de 2 o 3 horas. Por lo tanto, es un poco difícil conocer las prevalencias parasitarias de estos protozoos, como la Dientoameba fragilis y la Entamoeba gingivalis. La ameba coli, el quiste es en forma redonda. Tiene de 4 a 8 núcleos. La cromatina periférica es heterogénea. Recuerden que en la ameba histolítica esta cromatina periférica era homogénea. En la coli es heterogénea. Y el cariosoma es excéntrico. Si estamos viendo nosotros aquí el nucleolo o cariosoma es excéntrico. En la ameba histolítica es céntrico. Otra característica, en este caso del trofozoito, es que tiene pseudópodos multidireccionales. Pueden avanzar para cualquier lado. Recuerden, una ameba avanza en busca de nutrientes. Y el mejor nutriente, y lo que más le gusta a una ameba, sea patógena o no patógena, es el almidón. Y lógicamente el ser humano, el 90% de lo que consume es almidón. Y no se olviden que el almidón es un polímero de la glucosa, una sustancia de alto poder energético. Por lo tanto, la ameba coli se presenta en forma de quiste que es viable durante 6 meses en condiciones adversas y el trofozoito no dura más de 1 hora que se desintegra. Aquí vamos a ver un video de una ameba coli. Esa es la imagen de un trofozoito de ameba coli donde se observan 2 pseudópodos. Otra característica de la presencia de estos protozoos llamados amebas no patógenas
son los cristales de Leyden-Charcot, abusados, romboides. ¿Qué es el cristal de Leyden-Charcot? Fíjense cómo es nuestro organismo de sabio. En el torrente sanguíneo nosotros tenemos los eosinófilos. Y estos eosinófilos son tan sensibles que ante la presencia de un microorganismo extraño a su ecosistema, como el organismo humano, inmediatamente reconoce por sus sensaciones y vibraciones que presenta ese microorganismo que ha invadido al ser humano, y ese eosinófilo pasa al tejido a buscar dónde se encuentra el invasor. Ese eosinófilo, cuando pasa a tejido o cambia de su microecosistema, se conoce ahora como mastocito. Mastocito. Este mastocito se desintegra para producir la cascada del sistema inflamatorio y todas, pero todas las granulaciones de los eosinófilos, que ahora en el tejido se llama mastocito, se unen y forman este cristal de Leyden-Charcot. Por lo tanto, esta es la concreción de los gránulos de los eosinófilos. Y su presencia en las heces, aunque no veamos las amebas, es un indicador que ese paciente tiene ameba no patógena. Y si tiene amebas no patógenas, significa que su higiene está muy deteriorada. Está consumiendo nutrientes, alimentos contaminados con materia fecal. Patología. Bueno, es una ameba saprófita o saprovia, pero como sucede en toda parte de nuestro sistema de vida, cuando la población es alta, las concentraciones en el intestino es elevada por las necesidades alimenticias, causan diarrea. Y esa diarrea, lógicamente, es por acción mecánica u orgánica. Pero no es que sea una diarrea patológica, no. Muchas veces el acúmulo, la concentración elevada, hace un estímulo del movimiento peristáltico. Lógicamente, al ser estimulado, se presenta la diarrea. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos indicar que es asintomática. Y muchas veces cura espontáneamente. El diagnóstico. El diagnóstico diferencial, el diagnóstico clínico, es muy difícil de establecer porque no hay signos ni síntomas. Pero a través del laboratorio, cuando se está haciendo estudio de un examen directo simple o seriado, se puede encontrar en el examen directo o en el moco fecal. Epidemiología. Como ya he dicho muchas veces, el comercio internacional, el turismo, son una causa para que todos los parásitos se hayan vuelto cosmopolitas. Es decir, de distribución geográfica amplia, están en todo el mundo, a excepción de los polos norte, porque allá los turistas son muy especiales y no hay un comercio activo, sino puras investigaciones. Por lo tanto, la presencia de la
ameba coli es muy variada. Está en todas las zonas tropicales en alta prevalencia. Santa Cruz tenemos 39,2%. Y una cosa que llama la atención, datos del Hospital Universitario Japonés. En los lactantes, cuando hicimos el estudio fue del 1,6%. Es la tasa más alta que hay en todo Sudamérica. Nuestras mamás le falta mucho de higiene. Nuestros hospitales no controlan esa higiene al momento del parto. Y lógicamente estos datos pues son muy elevados. De todas maneras, hoy con los hospitales de primero, segundo y tercer nivel o establecimiento de salud, esto está mejorando. Prevención. Mientras tengamos esta falta de higiene, es muy difícil y además compleja, porque cada persona es un mundo diferente, cada familia es diferente, las costumbres alimenticias, los deportes, el descanso, todos estos se reúnen, estos factores, y hace pues que sea difícil esa medida profiláctica o prevención. Hay que evitar la contaminación fecal del medio ambiente, difícil por los aerosoles que se pueden formar. Elevar el nivel de vida, sí, se puede, pero ahora todo el mundo está loco, locango, en busca de trabajo, buscar mejores condiciones de vida, y las condiciones no están ahora para él. Mejorar vivienda, agua potable, luz eléctrica, un buen sistema de alcantarillados y letrinas, el lavado de manos o higiene personal, y sobre todo la educación sanitaria. Compañero, todo esto que estamos aprendiendo acá en la facultad, hay que comunicarlo a nuestra familia, a nuestro club, a nuestros amigos del barrio, donde podamos, tenemos que indicar estos mecanismos profilácticos que podemos, con voluntad, aumentar este control. El tratamiento, bueno, ya conocen, son las mismas dosis y características de la ameba histolítica. Podemos darle comprimido, en suspensión, en soluciones endovenosas, con las dosis establecidas, cuidando, ojo, cuidando del efecto antabús. Metronidazol más alcohol, hay efecto antabús que no es muy grato para el ser humano. El metronidazol lo indica el formulario terapéutico nacional. Por lo tanto, cualquier persona que conozca algo de salud puede hacer este tratamiento. Otras veces, esta ameba coli desaparece porque nuestro organismo nos cura espontáneamente. Espontáneamente. Hay un trabajo de una tesis de un alumno una alumna de bioquímica, en el cual yo asesoré, y utilizó la medicina tradicional, tanto para la ameba histolítica como para estas amebas saprófitas. Oiga, ella demostró, esta señorita, en su tesis, que haciendo infusión de raíces de motacú o de totaí, las palmeras que tenemos en grandes cantidades en Santa Cruz, una infusión tomándose todos los días en la mañana una taza durante 5 días, desaparecían los protozoos. Por falta de dinero fue que no se llegó a identificar
cuál es el principio activo que tienen estas raíces. Pero la medicina tradicional sí lo usa. 5 fragmentos de 4 o 5 centímetros de raíz de totaí o de motacú en infusión, una taza durante 5 días. Una belleza. Estamos tratando de leer la naturaleza y hay mucho más que descubrir de nuestro ecosistema. La Endolimax nana. El trofozoito mide de 7 a 15 micrómetros y el quiste de 6 a 9. Se caracteriza porque tiene 4 núcleos que se observan como puntos brillantes en su estructura, sea del trofozoito y del quiste. Por ejemplo, aquí tenemos estos núcleos. A veces son simétricos, a veces son asimétricos. Pero cuando movemos el micrómetro, estos puntitos negros se vuelven brillantes. Pueden ser asimétricos o simétricos, estar ordenado o no ordenado. Y el tamaño es casi del tamaño de un eritrocito, la Endolimax nana. Su ciclo de vida es monocénico, igual que la ameba histolítica, pero no cumple el ciclo de los, igual que la ameba coli, que no cumple el ciclo de los. El único que cumple el ciclo de los es la ameba histolítica. Estas que son saprófitas o saprobias, no. Su mecanismo de contagio, lo mismo que la ameba coli. La yodoameba Bush-Lee se caracteriza tanto el quiste como el trofozoito porque tiene una gran vacuola de glucógeno. Otras veces semeja como si fuera una manzana mordida, le falta un pedazo. Oiga, alguna vez mi maestro me dijo que tenía núcleo y en los 23 años que tuve de profesional en el hospital japonés, nunca, pero nunca pude ver los núcleos de la Yodomeba Bushai. Siempre identifiqué por estas grandes o gran vacuola que tiene tanto el quiste como el trofozoito. Además, es gigante. Puede medir de 20 a 30 micrómetros. La dientomeba frágil es otra ameba no patógena y se caracteriza porque sus núcleos tiene 1, 2, 3 o 4, pero en forma simétrica. Todas tienen la misma dimensión, forma simétrica. Es la forma como podemos identificar el ciclo de vida, su mecanismo de contagio, las medidas profilácticas, las mismas que hemos analizado en la ameba coli. La gingivalis tiene otras características. Para comenzar, la toma de muestras la hace el odontólogo. Caries dentales, de encías putrefactas o inflamadas, y tiene la misma característica de una ameba coli, pero es pequeña, mucho más pequeña que un eritrocito, menor de 7 micrómetros su tamaño. Bien jóvenes. Eso es en cuanto a las amebas no patógenas, las que no causan daño, pero se los estudia porque son un indicador de salud que en la comunidad está fallando la higiene. A continuación, vamos a ver al protozoo más hermoso que hay.
Yo le digo, es la reina de los parásitos. Pero todo lo bonito es altamente peligroso. Todo lo hermoso puede ser virulento. Y la Yardia lamblia, que produce la yardiasis o la yardiosis, mientras le estemos dando los nutrientes que le gusta mucho, los factores del ciclo de Krebs, o en otras palabras, las vitaminas del complejo B, y le demos aminoácidos o cualquier otra estructura de esto, sean polímeros como proteínas, péptidos y polipéptidos, va a estar presente en nosotros sin hacernos ningún daño. En el momento en que le fallamos con estos nutrientes, se transforma en una yardiosis. ¿Y qué daño? Pero ¿qué daño hace este protozoo? Predomina en los niños. Es de alta prevalencia en todos los países. Acá en Santa Cruz, el último trabajo que hicimos era del 85%. La prevalencia en todas las unidades educativas. En aquellos tiempos hicimos más o menos de 450 unidades educativas y cada unidad educativa tenía por lo menos 400, 500 alumnos. Entonces la prevalencia en Santa Cruz es elevada, como en todas las ciudades de nuestro país. Fue descubierta en 1681 por Leeuwenhoek. Recuerden que Leeuwenhoek fue el que descubrió o formó, hizo el microscopio haciendo una lupa y en sus heces observó y él tenía, porque él reporta estas estructuras que no sabía qué era, pero la dibujó también que posteriormente se identificó que era Yardia lamblia. Posteriormente fue redescubierto en 1859 por Lamb, de ahí, de Lamblia. Se presenta en forma de trofozoito. Se presenta en forma de trofozoito y de quiste. El trofozoito mide de 7 a 15 micrómetros. Es de forma periforme, con dos núcleos en forma de anteojo, con cavidad suctoria, asostilo, que es una estructura proteica que divide en dos formas simétricas, 4 pares de flagelos, uno anterior, 2 laterales y uno posterior, y cuerpos para basal. La misma estructura tiene el quiste, que es la forma de resistencia, y es de 4 a 6 meses viable en condiciones adversas. Es mucho más pequeña, mide de 8 a 10 micrómetros y es ovalado. En el microscopio lo observamos como un granito de arroz. Esta es la Yardia lamblia. Esta estructura que divide en dos partes simétricas se llama asostilo. Estas estructuras anterior, medio y posterior, flagelo. Los cariosomas o nucleolos y los núcleos. Y todo este segmento de acá es un disco suctorio. Es como la parte cóncava de una cuchara. Este disco suctorio es el que se pega en el epitelio intestinal y succiona todo aquello de origen proteico, aminoácidos, péptidos, polipéptidos, y le encanta los cofactores del ciclo de Krebs. Le gusta el complejo B, las vitaminas del complejo B. ¿Y sabe? Esta acción exfoliatriz que tiene la Yardia lamblia hace que el niño, que preferentemente se presenta en este grupo de edad, al quitarle las proteínas, disminuye el crecimiento, la estatura ponderal. Muchas veces
puede alterar el coeficiente intelectual. Y cuando está en grandes cantidades puede haber problemas neuróticos. Arrasa con todo el mejor nutriente que el ser humano necesita para su desarrollo ponderal, como son los aminoácidos y sus polimerizaciones. El quiste semeja un grano de arroz, que lo vamos a ver y nos vamos a divertir en laboratorio con este protozoo. El ciclo de vida. No cumple el ciclo de los, ingresa vía oral y el mecanismo de contagio son alimento, agua, mano y fomites contaminados. Especialmente en las piscinas o todo aquello que tenga materia fecal. Recuerden que en la piscina pues, uno se larga un pedito, un pedango y siempre sale con juguito. Y la prevalencia en Santa Cruz lógicamente es alta. Recuerdo que una piscina que cuesta barato es peligrosa. Aquí una piscina de ingreso caro porque estamos protegidos. Otra característica es que esta Giardia lamblia se divide en forma binaria longitudinal. Aquí podemos observar esta estructura, el disco suctorio que se pega a nivel esquinal. Patología. Acción mecánica. Destruye las microvellosidades, la mucosa intestinal, porque se adhiere a través del disco suctorio en el duodeno, en el yeyuno y produce inflamación catarral, porque como son miles y miles, produce todo este daño. Son infecciones masivas y cuando tapizan todo el intestino, se producen los síndromes de mala absorción. Se pegan como papel en la pared, en este caso en el intestino, y no deja que el sistema porta absorba los nutrientes. Hay atrofia de las microvellosidades intestinales. Hay inflamación, alteraciones patológicas desde leve hasta intensas. La fisiopatología. Como hay alteración de las microvellosidades intestinales, atrofia, inflamación, todos los productos secretorios y de absorción alteran la función de los enterocitos. Por lo tanto, no llega al torrente sanguíneo los nutrientes que necesitamos como vitaminas, aminoácidos, péptidos, polipéptidos. Ayuda al aumento de la flora bacteriana, desdoblan las sales biliares. Recuerden que la bilis no es más que la mezcla de 4 sustancias: ácido cólico, ácido desoxihidrocólico, colato y desoxihidrocolato. Esta mezcla se conoce como bilis. Y claro, la presencia bacteriana hace que no se cumpla esta función de la bilis. Hay disminución de las enzimas líticas o hidrolíticas. Inmunidad. Oigan, en los
niños, cuando los niños juegan en la tierra, haciendo caminitos, casas, puentes, igual que la niña con su muñeca en el suelo, es un sistema de activación del mecanismo de inmunidad. Es necesario. Pero muchas veces ahí también están los quistes de la llave de alambre y no se lavan la mano y lógicamente ingresa. Por eso es que es prevalente en los niños, en los turistas, todas aquellas personas que vienen a vernos como tipos locangos, especiales como los bolivianos. Y como le gusta el consumo de todos los aminoácidos, péptidos, polipéptidos y proteínas, presenta hipogamaglobulinemia. Y recuerden que la gamma globulina es la IgG, un anticuerpo de defensa. Entonces estamos a merced de lo que suceda, especialmente cuando en la niñez, por esta actividad patológica que tiene este protozoo. Hay inmunosupresión, la inmunidad protectora se desequilibra, falla y lógicamente a nivel de los animales el efecto es posterior, que ha llegado a ser una vacuna empírica que no se utiliza en el ser humano, pero que no ha dado buen resultado. La manifestación es clínica. En el adulto es asintomática en algunos casos. En otros casos se presenta la cialorrea. Es decir, cuando estamos durmiendo, nos babeamos. Y persona que se babea de noche cuando está durmiendo, pues tiene ya de alambre. El crujir de dientes. ¿Pero por qué? La cialorrea se presenta porque de los flagelos se elimina una proteína llamada flagelina. Y esa flagelina llega a las glándulas salivales, la hace que se contraiga cuando uno está durmiendo y sale la saliva, que como estamos durmiendo no la podemos deglutir voluntariamente. Entonces tiene que salir por un lado y nos babeamos. Eso es la cialorrea, producida por la flagelina. Y el crujir de dientes, compañero, es producido por la azostilina, una proteína que es liberada del azostilo, que hace que los músculos maceteros se compriman, aprieten las quijadas, y ese es el crujir de dientes. Es lo típico de una yardiasis o una yardiosis. Luego hay dolor epigástrico de poca intensidad que nosotros le llamamos dolor de panza o dolor de barriga. Hay alteración del ritmo de la defecación. En este caso, hay una diarrea un día, desaparece la diarrea, a los 2 o 3 días vuelve a aparecer en forma intermitente. Y tiene una característica, esa diarrea es flatulenta. Otra característica, que las heces son abundantes, líquidas, fétidas y gris. Estas son las manifestaciones clínicas que puede producir la yardia alambria. Y por último, el retardo de crecimiento
Como su acción exfoliatriz es el consumo de aminoácidos y de péptidos, no hay el material necesario de proteína para alargar los músculos. Inclusive llega a alterar el coeficiente intelectual, precisamente porque es selectivo de aquellos aminoácidos como es la glicina, el ácido glutámico, la glutamina, que son aminoácidos que ayudan a aumentar el coeficiente intelectual. El diagnóstico. Se puede confundir una giardiosis por la enfermedad celíaca o sprue tropical, pero se confirma esa presunción diagnóstica a través del examen directo, simple, seriado, o por los métodos de concentración que vamos a ver la próxima semana. Muchas veces el laboratorio no sigue a la clínica y van en paralelo. Cuando sucede estos fenómenos, el médico tiene que solicitar un diagnóstico serológico, porque el laboratorio dispara por un lado y la presunción diagnóstica del médico dispara por otro lado y no se entiende. Porque recuerden, en cualquiera de los exámenes que hemos visto en el laboratorio, los parásitos no salen en forma continua, lo hacen en forma discontinua. No salen en forma homogénea, salen en forma heterogénea. Por lo tanto, muchas veces en esta parasitosis, el laboratorio va por un lado y la clínica por otro lado. En ese caso, ante la duda, el médico pide un examen serológico. Una gota de suero más un látex especial con la superficie de la membrana de la giardia. Si aglutina, pues tiene anticuerpos. Y si hay anticuerpos de este protozoo, lógicamente que por ahí anda la giardia ubicado en nuestro organismo. Es trofozoito de giardia. Y en este video estamos observando el disco suctorio. Esta es la cavidad que se pega en el intestino, en el epitelio intestinal. Y a través de esta cavidad que se pega fuertemente, hace su acción exfoliatriz. Su acción exfoliatriz muy, pero muy selectiva. El quiste, esta es una forma de resistencia, parece un granito de arroz. Es viable hasta 6 meses en condiciones adversas del medio ambiente. No es más que hay un mecanismo de contagio como agua, mano, alimentos, frutas, verduras o fomites contaminados con materia fecal o del medio ambiente donde esté esta estructura. El hospedero o el hombre se vuelve a infectar. Y esta infección puede ser recurrente. Tratamiento. Es un protozoo. Es un protozoo. Por lo tanto, el tratamiento, y lo indica el formulario terapéutico nacional, el metronidazol o sus derivados como el ornidazol, timidazol, minorazol, quinacrina o furazolidona. Pero no nos olvidemos el efecto antabús. Recuerden ustedes que el paciente es el tipo más mentiroso que hay. Y llega a nosotros, al profesional, después de haber sido manoseado con todo tipo de tratamientos caseros, de la medicina tradicional, y por último se van a la farmacia sin un diagnóstico certero. Las dosis son las mismas que hemos estudiado en la ameba histolítica, tanto en niños como en adultos. Las medidas de prevención.
o medidas profilácticas. Evitar la contaminación fecal, pero es muy difícil por el fecalismo, muy difícil. Controlar los factores epidemiológicos, vivienda, agua potable, luz eléctrica, higiene personal, educación sanitaria. Lo podemos hacer. O un buen sistema de eliminación de basura, que es el gran mecanismo de contagio que tenemos en los mercados. Su experiencia vivida de ustedes, pues, es muy rica cuando van a los mercados y observan la falta de higiene que hay en estos centros de abastecimiento. Bien, compañero. Este era todo lo que íbamos a ver. Si tuvieran alguna pregunta, alguna curiosidad, adelante. Recording stopped. ¿No hay? Se entendió perfectamente los dos temas. De parte sí, doctor. Parece que se han conectado al celular y se han ido a dormir. Doctor, buenos días, disculpe. ¿Cuál es la proteína que hace crujir los dientes? Dijo, ¿una proteína específica? La azostilina. Ya, gracias. Okay. Bien, jóvenes. Quiero comunicarle una cosa muy importante. El año pasado yo tuve una invitación de una ONG alemana que hace estudios de los ecosistemas en la Chiquitanía. Y uno de los representantes es un ingeniero docente de la carrera de bioquímica y farmacia y bien amigo mío, porque ya le he hecho muchos trabajos de interacción social. Nos invitó a que vamos a hacer nuestra interacción social a Piso Firme. Piso Firme es la parte más lejos que tiene Santa Cruz como comunidad. Es el límite entre Beni, Pando y Brasil. Usted se cruza el Río del Frente y está en el Brasil. Se cruza en esta parte donde llegamos en Santa Cruz, se cruza al otro lado del otro río, es el Beni. Bien en la esquinita del mapa, Beni, Santa Cruz y Brasil. El médico que está allá presente es el doctor Harry. Un alumno de nosotros, estudió en la Gabriel, ha viajado con nosotros en las interacciones sociales de la DEI, de la DUI y de mi materia de parásito. Y le ha gustado la idea que vamos a visitarlo. Son 1200 kilómetros. Como le digo, nosotros, los de medicina, vamos donde el diablo perdió el poncho y vamos y lo traemos. Con la confirmación del médico de la comunidad, se iba a poner en contacto con las autoridades, el subprefecto, el alcalde, y seguro que van a aceptar para que vamos allá. Charlé con el director de la carrera de medicina y lógicamente, como todo director, está enterado de todas nuestras actividades. Y bueno, aparte de felicitarlo, porque yo soy uno de los docentes que viajamos junto con el profesor de fisiología y de farmacología, nos apoyó. Por lo tanto, el único que nos falta es comunicar en forma escrita al director de medicina y enviar el protocolo de trabajo de todas las actividades que vamos a hacer. Otro docente que nos va a acompañar es el doctor Prieto.
El doctor Prieto es un epidemiólogo que siempre nos acompaña. En el tiempo de la pandemia, pues fue que nos informaba todos los datos estadísticos y es docente de nuestra facultad. El ingeniero Peña, que es otro colaborador muy bueno de estos tipos de viajes. ¿Cuándo vamos a viajar? La segunda quincena de agosto, cuando ya esté concluyendo el invierno. El viaje depende. Puede ser 8, 12 o 14 horas de viaje. Jóvenes, para esto yo necesito que elijamos una directiva del curso para que me ayuden a organizar el viaje. Estamos en agosto, septiembre, o sea, estamos en mayo. Falta poco. Entonces lo tenemos que hacer rápidamente. Tenemos que buscar contacto con el transporte. Tenemos que solicitar los permisos a la universidad, que esos permisos salen, no tardan mucho. Y además, siempre yo he trabajado con la Secretaría Provincial de Salud del SEDE. Comunicar que vamos a ir porque nos ha invitado pues el médico de esa zona. Y además tenemos de apoyo una ONG. El problema está aquí, el autofinanciamiento. Estos viajes a la universidad nunca lo ha financiado y ahora mucho más que estamos en condiciones muy precarias económicamente, no creo que nos ayuden en nada. Necesitamos llevar medicina, medicamentos, algunos reactivos de laboratorio y divertirnos sanamente. Lo que vamos a hacer es interacción. Es decir, involucrarnos con la comunidad, ingresar a la casa de la comunidad, observar, escuchar y callarse, pero vivir una realidad de ese pueblo. Y luego la parte clínica, la parte laboratorial que se ejecuta simultáneamente. Y después de ello entregamos la medicina para todos. Esa es una interacción social. No me gusta a mí hacer extensión a la comunidad, porque es ir a la comunidad, pegar un rotafolio, proyectar una foto y decirle bla, 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 bla. Llegan las 4 o 5 de la tarde y mandarse a jalar. Y uno no sabe ni evalúa si entendieron o no entendieron. En cambio, con nuestra presencia, nosotros entramos a la casa, hacemos la encuesta, charlamos con ellos, les indicamos, por ejemplo, una indicación, vamos a evaluar, porque hace 10 años fui allá con medicina. Vamos a ver que sus compañeros enseñaron bien y si esa gente captó el uso de la cara, el uso de la ceniza, los mecanismos de contagio, el lavado de manos, todo eso. Eso vamos a evaluar este año, después de 10 años. Vamos a ver si funcionó todo aquello que hicimos en aquellos tiempos. Me acuerdo que esa vez tardamos 24 horas en llegar. Ahora dice que son 14 o 12 horas. Ojalá que sea menos. Bien, jóvenes, eso era lo que quería indicarles. Por favor, ustedes se conocen todos contra todos. Sugiéranme algún nombre de 3 personas que me van a ayudar a organizar este viaje. Necesito un presidente, un secretario, un tesorero. O una presidente, una secretario, una tesorera. Y yo le digo a la ministra de Economía porque es la que tiene que lidiar con todo. Bien, jóvenes, le he pasado esta información. Piénsenlo. La próxima clase ya necesito saber los nombres o en laboratorio. Vamos a ver quiénes son. Puede ser que en el grupo 1 sea el presidente, el 2 el secretario, el 3 el tesorero o viceversa, no sé. Pero le he largado la idea. Tenemos la autorización del director de la carrera. Nos falta la autorización del decano y después del rector.
Todos los rectores que han pasado mientras yo he estado de docente y haciendo estos viajes, nunca han negado. Todos los decanos tampoco y todos los directores. Porque hacemos la presencia de la carrera de medicina allá, donde nadie quiere ir. Bien, jóvenes, eso era lo que les tenía que informar. Nos vemos la próxima semana. Tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, Bueno. doctor. Buen día, doctor. Gracias, doctor.